suyo, lo siento. Se viene Morón, se viene Morón, se viene Morón, se viene Morón, se viene Morón. Basta ya en el estadio, comienza la fiesta. Allí lo veo al gordo Capurro haciendo señas de que está por salir los equipos. Se viene Morón al campo de juego. Están moviéndose la manga. Morón saldrá al campo de juego, señores. Va a explotar, se va a romper en mil pedazos en Urbano. Ahí está Morón. Hola amigos, ¿cómo andan? Muy pero muy buen lunes, buena semana para todos. Acá estamos, arrancando el post partido de un partido que realmente para el infarto, no apto para cardíacos, se ganó. Los clásicos no se juegan sino que se ganan. Morón lo ganó, lo entendió de esa manera. Y bueno, lo que vieron al principio fue un poco la fiesta de la gente. La verdad, vi al Urbano como hace rato que no lo veía. Creo que la última vez que lo vi de esta manera fue en las semifinales frente a Deportivo Madrid en la ida. Después todos sabemos cuál fue el desenlace. Pero hace rato que no se vivía en el oeste una fiesta como la de ayer. Una tarde para recordar. Una tarde de esas que van a quedar en la memoria. Más allá que fue un día realmente feo. Pero fue una tarde hermosa. Fue una tarde hermosa. Un clásico hermoso. Morón volvió a ganarle el clásico de local al Almirante Brown 1-0 con un gol que ya inclina para mí a ser de los mejores del campeonato por el significado y por lo estético, obviamente, más que nunca, de Juan Manuel Olivares apenas arrancaba el partido. Pensar que Morón metió el gol a los 2 minutos y con eso le alcanzó como para llevarse el clásico. ¿Pudo haber hecho más goles? Por supuesto, pero enfrente está un gran arquero como Bruno Galván que sacó prácticamente todo lo que pateó el Deportivo Morón, más allá también de alguna deficiencia a la hora de definir, y el Almirante Brown que tuvo algún momento de lucidez en el segundo tiempo, más que nada ya con uno menos y yendo como se podía, y en el primer tiempo también, pero me inclino más en el segundo. Pero finalmente no pudo hacer nada. La Fragata, el equipo de Isidro Casanova y el Deportivo Morón recorta el historial a 2 partidos, porque ahora ya no hay tanta distancia entre Morón y Almirante Brown. Pero realmente, ¿quién le importa el historial? Lo único que importa es la actualidad. Y Morón ganó en ese sentido. Un partido que yo lo dije en la transmisión y lo vuelvo a decir. Para mí esta es una victoria que marca un antes y un después en este plantel. Para mí este plantel está marcado por 3 etapas. La etapa de arranque del campeonato, que ha sido bueno, mejor que el año pasado, sin ningún tipo de dudas del resultado, no quizás del juego. La segunda etapa es después de lo que fue Almagro, porque a partir de la derrota de visitante en José Ingenieros vimos otro equipo irregular que ganaba de local o empataba y después perdía de visitante inexorablemente, o no ganaba de visitante inexorablemente, y después se abre esta etapa nueva, que empieza, si uno quiere, el fin de semana pasado en Santiago del Estero con Mitre, pero yo creo que ayer vi otro equipo, realmente vi otro equipo, vi lo que uno quería ver hace rato, vimos un equipo de Morón, hecho y derecho de la mano de Walter Otto, un equipo intenso, que presiona en la zona alta, que recuperaba, que generó muchísimo, que lo asfixió en los primeros 15-20 al rival. Después, obviamente, por circunstancias del partido se fue adaptando a lo que fue este clásico, pero realmente Morón jugó bien. Jugó muy bien el clásico y lo ganó. Que por sobre todas las cosas creo que al hincha de Morón es lo que le interesa al fin y al cabo, que es haberse quedado con el clásico, con los 3 puntos. Y te hace encarar de otra manera ya también lo que sigue. Porque Morón tendrá
tres partidos de visitante. Tendrá que ir primero a Bolívar, después jugará en Caballito, ni más ni menos que con Ferro, con una seguilla importante de victorias viene Ferro, hoy por hoy el nuevo escolta en la zona A, en la zona de Morón, después el receso y después tendrá que ir al Pascuale, tendrá que ir a jugar frente a Defensor de Belgrano, así que es una seguidilla interesante, donde vamos a ver para qué está realmente este equipo. Para mí, da para pelear, obviamente. Veremos cómo aprovecha este plus de haber ganado el clásico y de la manera que lo ganó. Vamos con un análisis cronológico de las cosas, que realmente es muy difícil porque, a ver, el partido de ayer fue un clásico, muy cortado en el primer tiempo, creo que no se jugó para nada, no se jugó mucho en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se jugó un poco más. Fue un partido marcado por el mal arbitraje, sin ningún tipo de dudas, de Juan Pablo Lustó, evidentemente perjudicando al Deportivo Morón. No se termina al fin y al cabo ilustrando en el resultado, ¿no? Pero fue un muy mal arbitraje de Lustó, creo que de los peores para el Deportivo Morón, hacia el Deportivo Morón, mejor dicho. Más allá de que lo expulsan después a un jugador del Almirante, bien echado para mí, pues ya tenía una amarilla y era una falta para segunda amarilla. El arbitraje de Lustó fue muy polémico, muy malo, para mí muy malo. No se le cobraban muchas faltas a Morón en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Los jugadores, más que nada Mariano Vítolo, reclamaban un penal y Fagundes también en lo que era el segundo tiempo, una doble mano, que yo realmente no le puedo decir nada porque, primero, la jugada nosotros tenemos a los jugadores mirando la espalda de los jugadores, entonces era indescifrable. Y segundo, las cámaras tampoco ayudan mucho. Entonces habrá que guiarse lo que dicen los jugadores. Pero realmente sacando eso, fue muy mal arbitraje de Juan Pablo Lustó. Dicho esto, vamos ahora sí con el análisis cronológico. Primer tiempo, creo que lo que hay que resaltar, claro está, es el gol. El gol de Juan Manuel Olivares, acompañado por un error totalmente infantil de la defensa Almirante, ¿no? Un pelotazo desde la mitad del campo de Morón. Chocan dos jugadores, choca Jara y choca uno de los centrales, creo que era Cabral, me parece, y si no era Cabral era Levi. Cuestión que chocan los dos jugadores de Almirante. Tolosa se acomoda para agarrarla, le queda un poco larga y ya ve que estaba Olivares directo del arco, se la dejó. Siguió el dicho Tolosa, siguió el libro que dice la pelota siempre al 10 que ocurriera un milagro. Y bueno, el milagro ocurrió nada más empezar el partido, una bomba de Olivares de afuera, derechazo buscando el primer palo de Galván, ahí el ángulo, ahí es donde la coló Juan Manuel Olivares. Veníamos diciendo que Olivares no venía jugando buenos partidos. Bueno, da la sensación que se había guardado para esto, porque realmente creo que fue de los mejores en la cancha. Para mí, termina siendo el mejor, obviamente, porque te da el gol de la victoria, pero después haremos un análisis más profundo de cada uno. Pero a los 2 minutos del primer tiempo, Morón ya lo ganaba 1-0, y daba la sensación que no se iba a quedar con eso realmente, porque Morón llegó un par de veces más, tuvo situaciones claras, tuvo una de Salvarechi que estaba en posición adelantada en una pelota parada que no llegó a tocarla, el número 2 del Deportivo Morón, que tuvo que salir reemplazado. Veremos qué novedades tendremos durante la semana. Después una clarísima de Fagundes que reclama a Tolosa un pase para atrás. Yo creo a primeras sensaciones que era para pegarle al arco. Creo que más que nada en un clásico hay que arriesgarse a veces. No me pareció mala la decisión, sí, quizás a la hora de ejecutarla, porque le pega al segundo palo y pasa realmente rozando el segundo palo, el palo izquierdo del Galván, y se pasaba y casi llegaba el segundo gol del Deportivo Morón. Yo creo que era más para pegarle el primer palo. Estoy casi seguro que no lo había dejado tan cubierto Galván, entonces pegarle el primer palo y solamente traba. Pero bueno, eso fue a los 11 minutos del primer tiempo. A partir de ahí bajó un poco la producción de Morón, porque también Almirante lo paró mucho. Galván se tiró mucho al piso, los jugadores del Almirante también. Más allá también de lo que les digo, ¿no? Las decisiones arbitrarias de Lustó, que claramente la gente no agradó. Fue un primer tiempo muy parado, un partido más que nada en ese tiempo muy parado, en el que lo más importante había pasado los primeros 15.
Después Almirante a partir de esos parates fue como bajándole, claro está, la intensidad del Deportivo Morón y tuvo un poquito más la pelota, de a poco avanzaba. Morón, claro, también estaba cansado porque había mantenido mucha intensidad durante 20-30 minutos, presionando bien arriba, que le salió mucho, le salió muy bien. Pero obviamente el cansancio también juega, ¿no? No son robots los jugadores. Y Almirante empezaba a generar problemas por la banda derecha, la banda izquierda del Deportivo Morón, ¿no? Que para algunos lo sorprendió, porque sabemos que la debilidad de Morón está por la derecha, pero por izquierda realmente en la tarde de ayer sufrió mucho en el peor tiempo el Deportivo Morón. Un vaquero que había arrancado muy bien, creo que desde que empezó a tener más minutos fue el mejor partido hoy por hoy de él. Pero claro, le empezaron a hacer el 2-1. Se empezó a asomar el 7, Ramón González, y el 4, Pedro Belurtas, y le iba a ganar constantemente. Creo que ahí hay un error táctico de Walter, porque ahí venía jugando por izquierda Faúndez, y cada vez que retrocedía Faúndez le evitaba ese 2-1 a Vaquero. Además, siempre salía victorioso en ese sentido Morón. Después lo cambió a Berterame, y ahí es como que se perdió un poco más de marca en ese sector. Pero bueno, y lo más interesante de Almirante fue un remate del primer palo tras un rebote de Ramón González y una muy buena respuesta de Julio Salvat, porque créanme que si no atajaba esa pelota, creo que era el empate de Almirante sin ningún tipo de duda. Ya estaba casi en área chica y apuntaba al primer palo, sí o sí, el 7 de Almirante Brown. En el segundo tiempo, Morón tendría muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, como para cerrar el partido. No arrancaba bien el segundo tiempo para Morón, porque llegaba más Almirante, tenía más la pelota, obviamente a base de centros. Llegaba el equipo de Casanova, pero Morón tendría las más claras, si se quiere, ¿no? Un remate de Tolosa, que ataja muy bien Galván. Tendría un cabezazo también de Cardoso. Morón creo que hubo un lapso de tiempo, sobre todo en la media hora, que tuvo varios tiros de esquina y varios atajó, más que varios, la mayoría. Los atajó Bruno Galván, tuvo la de Cardoso, tuvo la de Tolosa, como les digo. Tuvo una doble atajada Bruno Galván después de un remate, primero de cabeza de Bulacio, después el rebote le queda a Faúndez y también responde bien el arquero de Almirante Brown. Por eso les digo que Morón tuvo muchas situaciones en el segundo tiempo. Si no hubiese sido por el arquero, yo creo que el resultado hubiese sido más abultado, hubiese sido por lo menos para un 2-0 o un 3-0 si uno es más optimista, ¿no? Tendría una Gastón González, que taja muy bien Bruno Galván. Realmente Morón, por eso le digo, Morón tuvo muchas chances, muchísimas chances. Y no estoy hablando de que le pegó desviado, que le erró el arco, no. Los remates iban al arco. El tema es que Galván se agigantó, evitó la caída en reiteradas ocasiones. Almirante tendría sus llegaditas, algunos avisos, pero no era muy claro, ¿no? Creo que Almirante tuvo muchos remates de larga distancia. La más clara fue de Pomelo Vera, Santiago Vera, uno de los mejores que tiene Almirante y que uno no entiende qué hace en el banco. Un jugador de las características de Pomelo, un jugador que le gusta gambetear, que es habilidoso, que es ágil, que le puede dar otra dinámica al equipo y está en el banco. Para nuestra suerte, eso es algo bueno. Pero entró Pomelo Vera y tuvo una chance así ya pasando de los 40 minutos. También Pascual, otro de los que ingresó en Almirante, y fue un remate desviado que rozó el travesaño. Pero bueno, no mucho más iba a pasar y el Deportivo Morón se quedaría con el clásico, ¿no? Lo que sí pasaría en el medio también quizás, faltando 10 minutos para terminar el partido, era la expulsión de Ramiro Fernández, el lateral por izquierda, como les digo, doble amarilla, que creo que fue la única decisión acertada en una tarde horrenda de Juan Pablo Lutó, para mi gusto, para mi gusto fue un muy mal arbitraje y no incidió, gracias a Dios, en el resultado, pero realmente parecía que estaba tirando sin saber, ¿no? Me parece, para un lado. En fin, son cosas que suceden. El arbitraje, sabemos en qué nivel está hoy por hoy en el fútbol argentino. Pero bueno, lo único que importa aquí es que el Deportivo Morón ganó, que fue muy superior, que pudo haber hecho más, pero al fin y al cabo el resultado termina siendo ese, ¿no? Que Morón se queda con el clásico frente a Almirante Brown. Vamos con el 1-1. A ver, en el arco estuvo Julio Salvat,
Julio hizo un muy buen partido, con salidas acertadas, salvo una en el primer tiempo que tuvo que meterse entre dos de Almirante y fue un despeje corto, pero después creo que fue un muy buen partido de Julio, porque le digo, ¿no? Tuvo esa de Ramón González, que si no estaba él era gol seguro de Almirante. Eh, después tuvo lo que le digo, la de Pomelo Vera, la de Pascual, que fueron muy buenas respuestas de Julio y por eso yo creo que también ha jugado un muy buen partido Salva, ¿no? Ha evitado la caída. En las poquitas ocasiones que tuvo Almirante, bueno, él estuvo ahí para responder. Después la línea defensiva jugó Contreras, jugó Salvarecci, jugó Franco Vázquez e Iván Vaquero. Contreras hizo un buen partido, corrió muchísimo Elías Contreras. No sufrió mucho Morón por ese costado. Cada vez que subió fue con criterio, quizás sin culminar. Prácticamente Morón hizo todo por izquierda a la hora de atacar. Pero creo que en lo defensivo ha estado bien, no sufrió mucho por ese sector Morón. Un sector tan endeble como es el sector derecho. Y esperemos que sucederá con Emmanuel Iñiguez, ya confirmado. Y yo creo y ya se va a poder usar después del partido con Ciudad Bolívar si nos basamos en el reglamento, posterior a la 18ª fecha, así que seguramente con Ferro, si está bien, podría ser de la convocatoria con Ferro, pero todos sabemos que es decisión de Walter al fin y al cabo. Después, Brian Salvarecci jugó muy poquito porque tuvo una molestia. Habrá que averiguar en la semana qué tuvo Salvarecci, pero hasta que tuvo esa molestia, jugó bien, cortó todo lo que le vino. Tuvo una media macana que quiso despejar y tiró para atrás la pelota. Después pudo responder bien, redimirse de ese error y la despejó de manera correcta. Pero poquito más, porque no jugó mucho, creo que habrá jugado 20 minutos a lo sumo. Y lo hizo de buena manera. Franco Vázquez también jugó muy bien. Franco creo que se sintió mejor. Y no es por menospreciar a Sabrechi, pero cuando entró Cardoso creo que vimos un Franco más suelto, muy bien en los cortes a la hora de anticipar, a la hora de reemplazar a Vaquero. Creo que fue un partido también correcto de Vázquez. Y por último, Iván Vaquero, como les digo, para mí Vaquero, desde que volvió a tener actividad, desde que volvió a tener rodaje, fue el mejor partido para mí. Los primeros 15-20 fueron muy interesantes, con subidas de aquellas del año pasado, que me hacía mucho acordar el clásico con Chicago en Mataderos, por ejemplo. Así que yo creo que fue un muy buen partido desde lo ofensivo. Desde lo defensivo comenzó a sufrir cuando empezaron a hacer el 2-1 y no tenía alguien que lo ayude. Pero hasta antes del 2-1 también, de lo defensivo, Vaquero no había sufrido. Así que yo creo que fue un buen partido también de Iván Vaquero. Queda en deuda, obviamente, mejorar en lo defensivo, que para eso los que está en esa posición principalmente. Después Morón jugó con un doble 5. Jugó con Vítor y Burchaga, adelante de ellos Berterame, Olivares y Fagundes. Vítor y Burchaga para mí jugaron un buen partido. Realmente no siento que haya jugado nadie mal. Todos jugaron bien, jugaron como se tiene que jugar un clásico, con mucha garra, con fútbol. Creo que Vítolo ya nos está empezando a acostumbrar a tener más participación, sí, a la hora de marcar y aprovechar mucho las pelotas paradas cuando él está en esa posición para ejecutar. De vez en cuando, si el partido te lo permite, puede avanzar unos metros más, soltarse un poco más, tener la pelota y filtrar, pero creo que hoy por hoy está teniendo ese rol de cubrir espacios, de defender y darle una mano a Mauro Burruchaga. Mauro Burruchaga creo que jugó bien, creo que hizo un muy buen partido, cortó todo lo que le vino. De vez en cuando se pudo mandar alguna patriada, pero cumplió con su deber funcional, que era el enmarcar, y creo que lo hizo muy bien. Después, Berterame no me gustó. Yo sé que estaba diciendo que la mayoría había jugado bien, pero Berterame creo que no fue el gran partido de Berterame. Le faltó quizás esa rebeldía a la hora de gambetear. Muchas veces perdió las pelotas. Si bien no eran en sectores de riesgo, pero perdió muchas pelotas ayer Berterame, no fue el gran partido, de hecho termina siendo uno de los cambios en el entretiempo. No había dado tanta profundidad, no termina siendo tan importante en el desarrollo del juego. Creo que Walter lo entendió así
y prefería que para marcar necesitaba a alguien más de frescura y por eso entró Kubi. Y creo que también estuvo ahí el detalle de Berterame, porque nosotros destacamos, bueno, no jugó bien, pero por lo menos pudo marcar y se sacrificó. Yo creo que ni eso pudo rescatarle a Berterame, que para mí no jugó un gran partido, tuvo algún momento de lucidez a la hora de defender, es cierto, pero no fue el gran partido. Creo que Almirante también hizo un trabajo muy bueno sobre él y prácticamente no pudo pesar el 7 bravo del Deportivo Morón. Juan Manuel Olivares, como le digo, para mí la figura termina siendo por el gol, por el golazo, pero no me quiero quedar solo en eso, sino que también tuvo varios momentos en donde tuvo que tener la pelota para parar un poco el juego y lo hizo muy bien. Corrió muchísimo, de hecho termina saliendo por eso, porque corrió muchísimo Olivares, sobre todo en el segundo tiempo, que era un momento de ida y vuelta en el segundo tiempo, y la verdad que respondió muy bien a eso. Llegó a la quinta, así que se perderá el próximo partido con Ciudad Bolívar, no estará al 10, veremos quién lo reemplaza, pero creo que hizo un gran partido, un gran clásico. Juan Manuel al fin y al cabo es el hombre que te da la victoria en el clásico, pero más allá de eso creo que hizo un muy buen trabajo a nivel colectivo y le suma ese gol, ¿no? Le suma el gran gol en el despertar del partido. Y Fagundes, que para mí termina siendo la segunda figura. Para mí en top 3 es Olivares, Fagundes y Leonel Cardoso. Para mí esa es la figura de este clásico. Fagundes jugó parece que es un hombre hecho para estos momentos. Fue un gran partido de Franco Fagundes, más allá que no asistió, más allá que no hizo gol y más allá que ha tenido situaciones para convertir y no pudo. Jugó como si tienen que jugar los clásicos, con mucha garra, poniendo lo que hay que poner, recuperando muchas pelotas, corriendo constantemente para recuperar la pelota, para tenerla, para atacar. Realmente fue un gran partido del uruguayo, jugó, como les digo, como si tienen que jugar los clásicos, con esa energía además, ese plus que te da jugar, además de local, ¿no? Obviamente. Pero creo que fue de los jugadores que mejor entendió lo que es un clásico y me parece que termina también siendo una de las figuras en este partido. Y después, como único 9, terminó jugando Tolosa. Tolosa jugó bien. Creo que tuvo situaciones, alguna que otra situación tuvo, pero creo que fue mejor el primer tiempo que el segundo tiempo. El segundo tiempo ya estaba muy cansado Tolosa, erró muchos pases en el segundo tiempo, ya estaba muy errático, incluso para definir, no tuvo tiempo, tenía los tiempos, el tema es que al estar cansado a uno le cuesta un poco más el movimiento y no termina ejecutando, pero creo que hizo un buen primer tiempo donde se peleó con los centrales, aguantó la pelota, lamentablemente no le cobraron un penal, tras una posición adelantada que para mí está mal anulada en el segundo tiempo, pero realmente creo que fue un partido bueno de Tolosa en lo que respecta, ¿no?, a lo que es un clásico. Después ingresaron Cardoso, Lauro, Cubicín, Gastón González y Ezequiel Bulacio. Voy a ir en ese orden porque va a ir variando el nivel. Cardoso jugó prácticamente todo el partido por la lesión de Salvarecci. Para mí, insisto, un gran partido de Cardoso. Entró, sacó todo lo que tenía que sacar. Cortó muy bien, anticipó muy bien. De vez en cuando se pudo mandar para atacar también. Tuvo situaciones de gol. El cabezazo que les marqué en el segundo tiempo. Creo que fue un gran partido de Cardoso. También por eso lo meto entre las figuras. Porque cumplió con su deber, que era defender. Lo cumplió muy bien, con creces. Anuló a Javier Martínez. Anuló a Pomelo Vera. Anuló a Tobías Zárate. Al que le tuvo enfrente lo anuló. Y después en ofensiva tuvo situaciones, lamentablemente no pudo convertir, pero creo que lo hizo muy bien Cardoso. Lauro, que entró sobre el final y entró más que nada para tener más frescura en mitad de cancha, poder aguantar lo que restaba del partido, tener la pelota, recuperarla. Y creo que dentro del cabe lo hizo bien. Entró con esa energía que te da el clásico, ¿no? Ese plus que te da el clásico. De entrar con más dinámica, de entrar y meter constantemente. Y creo que Lauro en ese sentido lo jugó bien. Santi Cubicín entró en el entretiempo y jugó muy bien. Creo que cambió buenas con malas, pero en general creo que fue un buen partido de Cubi, que hizo casi que toda la banda derecha a veces. Muy asociativo, aguantando la pelota en algún momento, en los momentos que Morón necesitaba
parar un poco la máquina y pensar un poco más, y Cubi lo entendió así. Tuvo una situación de gol sobre el final del partido, un remate que se iba desviado, pero creo que la verdad que jugó muy bien Cubi también. Gastón González, bueno, él mismo lo dijo en un programa partidario, que su clásico para él es Almirante, y creo que quedó bastante claro, entró con otra dinámica también, entró con una dinámica de recuperar la pelota, de generar, de tener intenciones de gol, tuvo dos situaciones, lamentablemente no pudo convertir, pero realmente fue un buen partido también de Gastón González, así que en general también estuvo muy bien el Messi en lo ofensivo, lamentablemente no pudo compartir, y en lo defensivo, en lo técnico, más que nada táctico, que era la cuidar la pelota, recuperar, y también un poco de eso de la experiencia, ¿no? De la viveza, de algunas mañas, de hacer tiempo, por ejemplo, queriendo marcarle al árbitro que hay un jugador de la barrera que se está adelantando. Esas son las cosas también que te da la experiencia, y Gastón las pudo plasmar en el clásico. Y por último, Ezequiel Bulacio, que no entró mal, realmente tampoco entró mal Bulacio. Eh, Hay que entender que Morón tiene dos 9 distintos. Bulacio es un 9 alto, de área, que te puede aguantar alguna pelota que otra atrás y asociar, y creo que está para eso. Y Tolosa es un jugador que te puede dar más dinámica, de que te puede marcar las diagonales constantemente, que puede salir un poco del área y jugar y no tiene problema. Así que eso es interesante. Las variantes que tiene el Deportivo Morón son interesantes. Pero volviendo a Bulacio, creo que entró bien, entró cuidando mucho la pelota, metiendo el cuerpo, eh, pivoteando, que es lo que mejor sabe hacer. Bulacio lo mejor que sabe hacer es pivotear, y creo que lo hizo bien. Lamentablemente no tuvo una chance clara como para decir, bueno, tuvo por lo menos una chance, no, creo que no las tuvo, pero jugó bien, realmente jugó bien este partido el Bulagol, que esperemos que en algún momento vuelva a convertir, ¿no? Para que ese apodo cobre el sentido que venía cobrando. Próximo partido, como les digo, será en el Municipal de Bolívar el próximo sábado a las 4 de la tarde contra la revelación de la zona. Sin duda es la revelación ya. Ciudad Bolívar sacó un puntazo realmente en Santa Fe frente a Colón. Después lo iremos analizando durante la semana, como hacemos siempre. Pero realmente va a ser un rival duro, muy duro el rival. Se habló en algún momento que podría haber parcialidad de visitante. No está confirmado eso aún. Veremos también qué sucede con eso durante la semana. Muy difícil lo veo porque no es una cancha grande. No sé cuánta gente puede entrar, creo que 5.000 personas, 10.000 a lo sumo, pero es una cancha especial, ¿sí? Es una cancha rara, media de pista, de carreras por la amplitud que tiene, porque no son comunes esas gradas. Es como una especie de complejo olímpico, ¿no? La cancha. Pero bueno, veremos qué sucede durante la semana en ese sentido. Le dejamos por último la nota, la nota de la jornada, que sin ningún tipo de duda se la lleva el autor del gol, la figura del partido, Juan Manuel Olivares, que habló con nosotros ya cerrando una jornada larga. Realmente ayer fue una jornada larga, una jornada de trabajo muy, muy dura, pero bueno, es lo que nos gusta. Además son partidos que te dan otra cosa, que tienen otro plus, y uno lo disfruta como tal. Realmente, personalmente yo disfruté esta jornada de laburo, porque lo que te da el clásico es otra cosa que no te dan los demás partidos, ¿no? Todos los partidos son importantes, pero el clásico, todos, y con ello de todos, es absolutamente todos, lo vivimos de otra manera. Que tengan una buena semana, y estamos hablando cualquier cosa que vaya sucediendo en el mundo morón, en lo que respecta a la primera, la reserva, juveniles y demás. Buena semana para todos y nos estamos viendo. ¡Chao! De todo lo que luchaste y lo marcaste acá en la nota y el presente que estás teniendo. Pero aparte del presente que estás teniendo, hoy hubo un aplauso cerrado de todo el nuevo Francisco Urbano. ¿Qué sentiste con ese aplauso cerrado de todo el nuevo Francisco Urbano cuando tocaste el cambio? No, alegría, satisfacción, son momentos que todo jugador espera. A nadie le gusta que cuando te toque salir que te digan alguna cosa fea. La verdad que no es lindo, a veces pasa y uno ya tiene un recorrido que
entiende y no pasa nada, pero siempre es lindo que se aplauda, que te digan cosas buenas. Y vuelvo a repetir que obviamente mi estadía en Morón fue de menor a mayor y hoy creo que estoy en un lindo momento, disfrutándolo, pero sabiendo que tenemos evaluación todos los días, así que no me quedo con esto, siempre voy por más, soy un tipo que compito todo el tiempo, me gusta esta clase de partidos, me gustan los partidos importantes, me dedico a jugar a la pelota para esto, para esta clase de partidos, para este tipo de momentos, y me gusta, me siento bien y bueno, cuando pasan estas cosas uno sale satisfecho. Juan Manuel, quizás lo negativo que podemos marcar del partido de hoy, que Morón jugó un buen partido, pero quizás si tenemos que marcar algo negativo, por ahí es la contundencia, porque crearon muchas situaciones de gol y no pudieron convertir ese segundo gol que le dio la tranquilidad. Sí, obviamente va a haber cosas para corregir, pero sí, creo que podríamos haberlo cerrado. Lo podríamos haber cerrado y no fuimos contundentes. Por eso sí, obviamente vamos a disfrutar del momento, pero no hay que esquivar, que hay cosas para corregir siempre. Cuando se gana 3-0, seguramente que va a haber jugadas donde pudimos haber estado concentrados o algo por el estilo y hay que corregirlo. Y con la amonestación de hoy llegaste a la quinta, ¿no? No sé, no pregunté. Tendría que preguntar, la verdad no tengo idea. Pero bueno, nada, son cosas de partido y estos partidos Y a su vez, preguntándote esto, si llegaste a la quinta medalla, te pregunto por el arbitraje. Que la verdad que fue malo, lo digo yo, no lo digas vos. Bueno, yo los dejo a ustedes para que opinen y digan. Yo la verdad trato de no opinar sobre eso porque bueno, la realidad es que no tengo muy lindas experiencias, así que nada, se equivocó, listo, ya está, nosotros estamos contentos que ganamos. Y bueno, hay veces que toca a favor, a veces en contra. Nosotros tenemos que salir de esa visión y enfocarnos en las cosas buenas que hicimos. Y como dijimos en un principio, los errores que cometimos, modificarlos y tratar de preparar el plan de partido para lo que viene. Manuel, gracias, seguir así, te completemos para hablar en la semana en el programa de Ale. Dale, muchas gracias.